en pegamentos para pisos y paredes. El momento es ahora y atención porque liquidan termotanques por cambio de temporada. No des más vueltas, te esperan en Zaragoza Terminaciones, en Polonia 598 y en Zaragoza Corralón, Alberto Blanc 497 del barrio industrial. Señora doctora Silvia Papuchado, un gusto saludarla. Sergio Cavicheri la saluda de Radio del Sur, Comodoro Rivadavia. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Igualmente. Esta convocatoria. Gracias por aceptar. En realidad la teníamos ayer se nos complicó mucho, así que la trasladamos para hoy. Ella ha aceptado amablemente esas modificaciones, así que le estoy agradecido, señora, y las disculpas correspondientes del caso. Estas modificaciones que se pretenden implementar o ejecutar sobre la ley de salud mental existente, son modificaciones, entendemos, razonables, porque vienen siendo muy demandadas desde la sociedad civil, desde distintas asociaciones, entre ellas una de las que usted participa. ¿Cómo la ve? ¿Qué evaluación hace? ¿Qué resultados puede traer esto desde el punto de vista de la salud del paciente que padece, digamos, enfermedades de tipo mental? Bueno, primero agradecer que tengan la salud mental en agenda, porque desde ya para nosotros, para todos los profesionales de salud mental, es muy importante. Sí. Más allá de eso, quiero decir que ya en el año 2016 yo me acerqué al Ministerio con un proyecto de cambio de ley, nuevamente en el 22, 23, en el 24 ya debatí en el Senado, o sea que esto viene desde hace mucho. Sí, claro. Y no solamente lo pedimos porque la ley tenga 15 años, sino que lo pedimos porque resulta imprescindible. Yo voy a dar 2 o 3 datos como para que entiendan por qué es imprescindible hacer estos cambios. Cuando un paciente entra en un hospital general con un brote psicótico o, por ejemplo, un ataque de excitación psicomotriz, el que lo evalúa sí o sí debe ser un médico psiquiatra. Y voy a explicar el motivo, cosa que no está, digamos, especificado en la ley actual, que habla de un equipo interdisciplinario donde puede haber psicólogos, trabajadores sociales, etc. Vamos a suponer que le piden un laboratorio y se dan cuenta que en alguna de sus hormonas, T3 o T4, que tiene que ver con la tiroides, tiene unos valores exagerados y eso le provocó la manía que hace que llegue al hospital con algo que pueden llamar un brote psicótico. Si lo medica para esa patología que es endocrina y no psiquiátrica, el señor se regula, se va a su casa, sigue con esa medicación con un endocrinólogo y no nos enteramos más de él y no tiene problemas psiquiátricos. Ese es un ejemplo de por qué un médico es quien debe dar el alta y quien debe decidir una internación. Pero como sabemos que existió hace muchos años, yo hace más de 40 trabajo en esto, sabemos y no podemos negar que existió hace muchos años una lógica manicomial de encierro, de depósito. Es por eso que se pide con tanta puntillosidad que sea revisado por un órgano de revisión, que sea revisado por un juez, que haya un equipo interdisciplinario en las primeras 12 o 24 horas. Lo que quiero decir con esto es, primero, el porqué del médico y no cualquier otra especialidad. No es porque queremos jerarquizar una profesión, sino porque queremos hablar de por qué es imprescindible esa profesión. Otro tema, y es algo que usted muy bien comentó hoy, es respecto de la internación y de las familias. La familia de un paciente es la que padece. El paciente lo que tiene es una enfermedad, porque en la ley actual habla de padecimiento. Y yo digo que yo padezco cuando veo que mi equipo, porque soy fanática, River, perdió. Eso es padecer. Una enfermedad mental es otra cosa. Entonces, primero llamarlo enfermedad, después atender el tema de médico psiquiatra. Y además, en el artículo 20, el hecho de, hoy figura que la internación involuntaria es en una situación de riesgo cierto e inminente. Si hay riesgo no es cierto, porque cierto es certeza, riesgo es probabilidad, e inminente significa que debería estar con un cuchillo en la mano o amenazando tirarse por el balcón, cosa que a veces ocurre y a veces no. Entonces, uno tiene que ver el contexto de peligro, no el momento de la situación de peligro.
Si hace mucho tiempo que viene con una conducta agresiva, si no duerme, si no come, si vive en la calle, si agrede a la gente en la calle o a sus familiares, es una persona que no tiene conciencia de enfermedad, ya sea por adicciones o sea por alguna otra patología mental. Entonces, lo que se pide es la internación involuntaria. ¿Hoy está permitida? Sí, pero con muchos problemas, porque para lograrla hay que primero ir a ver a un abogado. Si la gente no tiene dinero, no puede recurrir a un abogado. El abogado tiene que hacer un escrito, tiene que presentarlo, después tienen que evaluarlo, y además, hoy en día, con la ley actual, se le vuelve a preguntar al enfermo si se quiere internar. Y aunque lo internen en forma involuntaria, el órgano de revisión, que por supuesto tiene que seguir estando, pero tiene que tener una función coherente, no puede ir a las 24 horas a preguntarle, ¿te querés quedar internado o te querés ir? El paciente dice, me quiero ir, y se va, con los trastornos que conlleva que se vaya. Claro. Entonces, bueno, estas son algunas de las modificaciones necesarias. Pero más allá de esta descripción clara que usted está haciendo, señora, lo cierto es si esto realmente termina beneficiando, digamos, ¿no? En lo que son tratamientos que se puedan llevar adelante desde ese mismo momento hacia adelante, o continuidad de otros anteriores que tal vez fueron interrumpidos, si esto termina beneficiando o no al paciente y a la familia. Sí, nosotros estamos seguros que sí, y le voy a dar un ejemplo de por qué. Hoy en día, un paciente, vamos a suponer que se internó voluntaria o involuntariamente, y a los 30 días, como mucho 45, le dan el alta. El paciente se va porque está estabilizado, porque es verdad que se logró, y a los 10 días o 3 días o media hora de irse, sigue, por ejemplo, consumiendo. Vamos a hablar en el caso de adicciones. Ya está, vuelve a la situación anterior. Claro. A no tener conciencia, entonces lo que se pide ahora es que tenga por lo menos un seguimiento de 6 meses. Y Una vez dada el alta, ¿no? Le entiendo. Ahora, dos cuestiones que es importante. Una me la deja picando. ¿Quién hace ese seguimiento? ¿Quién se responsabiliza de ese seguimiento, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, si realmente tenemos instituciones acordes para internar no voluntariamente, o voluntariamente también, ¿no? Pero fundamentalmente no voluntariamente, porque se van a incrementar seguramente la cantidad de internaciones, y no tenemos servicios de salud mental en los hospitales públicos, digamos, con dimensiones lo suficientemente adecuadas, espacios, profesionales contratados para tal fin. No quiero llegar al borda, digamos, ¿no? Aquel antecedente encerratorio, como usted bien lo definió, donde es un depositario, fue un depositario durante décadas, digamos, de gente con problemas mentales. Ya no lo es, y tiene unos cambios y tiene unas modificaciones. Si bien no es nacional el hospital, sí es público, pero no nacional, si usted lo ve es casi irreconocible de lo que era a lo que es. Pero fuera de eso... ¿Pero para bien o para peor? ¿Pero para bien o para mal? Para bien, okay, no, para bien. Okay. Con talleres, con actividades, con parques, digamos, bueno. Se han hecho cambios muy positivos. Fuera de eso, yo le quiero comentar que tanto el Borda como el Moyano tienen lo que se llama hospital de día y hospital de noche. ¿Qué significa? En el Borda, por ejemplo, y existió durante todo este tiempo de la ley, el hospital de noche con entrada diferente de la entrada cotidiana. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el alta y solamente lo usa para ir a dormir, no quiere entrar por el lugar por donde entran los internos, porque no quiere sentirse mal. Entonces, eso existió. El problema que trajo esta ley es la siguiente. Primero, la estigmatización del psiquiatra y no del enfermo, porque al psiquiatra se lo trata casi como un torturador, al hospital psiquiátrico se lo trata casi como una cárcel, la medicación psiquiátrica es un veneno. Entonces, lo que ha bajado mucho es la cantidad de profesionales que se dedican a la psiquiatría. Cada vez hay más lugares en las residencias para psiquiatrías, y ni le cuento psiquiatría infantil. O sea, es casi imposible conseguir. Entonces, primero, volver a darle un lugar de respeto al profesional psiquiatra. Y segundo, yo le comento lo siguiente. En los hospitales generales, y le voy a dar un ejemplo, el Hospital Posadas es un hospital nacional. Es de los pocos hospitales nacionales, así como lo es el Bonaparte. En el Hospital Posadas
durante, le digo, hace años, en la dirección del doctor Alberto de Such, lo que se pidió fue seguridad en las ventanas, o sea, protección, como tienen los jardines de infantes, como Claro. tienen las escuelas. Sí, Y sí. la respuesta que le dieron fue que lo que quería era un calabozo propio. Frente a eso, lo que pasó fue que un paciente se tiró por la ventana y el segundo paciente que se arrojó se llevó consigo un camillero. Entonces, lo que se pide no es una cárcel. Pedir seguridad en una ventana es protección para pacientes, familiares y médicos. Bueno, aquí en Comodoro Rivadavia, en el hospital regional de nuestra ciudad, ocurrió exactamente lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque el hospital general, que es lo que llamamos un polivalente, no está preparado para salud Claro. mental, está preparado para operar del corazón, para un apéndice. Sí, Y sí, la sí. diferencia sustancial es que el paciente que tiene una patología mental es un paciente vertical. ¿Qué quiere decir? Mientras los demás están en posición horizontal descansando, el paciente psiquiátrico tiene que caminar, correr, fumar, cosa que no podría ser en una sala, en un hospital general. Claro. Entonces, es verdad que hay que lograr tener camas en el hospital general, pero en una zona que sea específica de salud mental. No puede estar un infartado con una persona con un brote psicótico. ¿Y no deberíamos volver al esquema, digamos, de espacio, de nosocomios puros exclusivamente para pacientes psiquiátricos? Bueno, específicamente eso se pide que se abran los hospitales especializados que hasta ahora han sido denostados porque se los llamaba manicomios en esta ley. No, está claro, está Entonces, clarísimo. claro, con otra lógica, con una lógica de respeto al paciente, de respeto a las familias. Yo ayer a la noche tuve un Zoom con familias del interior. Había gente de Chubut, pero de Trelew, no de Comodoro. Había gente de Mar del Plata, gente de Pilar, gente de 9 de Julio, gente de Pinto, o sea, de todo el interior del país, que son los que no pueden venir los jueves, cuando Familia Esperanza hacemos ad honorem una reunión en el Museo Larreta. Estas familias desesperadas lo que nos preguntaban no es a qué psiquiatra ir, es cómo consigo un abogado, porque Claro. mi hijo ya fue 2 veces preso, porque mi hijo no tiene conciencia, porque lo encontramos tirado en la calle desnudo. Y yo quiero decir que muchos de los que viven en la calle, por supuesto que estoy desde ya entendiendo la situación socioeconómica, que no la niego porque sería absurdo, pero digo que hay mucha gente que termina en la calle por una condición mental, porque esta gente, la familia no puede soportarla más, le cierra la puerta. Y no hablo de gente mala, de familias que expulsan a los hijos. Hablo de familias que una mujer llega con el brazo enyesado porque el hijo le partió el brazo. Otra señora, el hijo la quiso ahorcar porque no le dio $100 para apostar. Otra mujer cuenta que amenazaron por teléfono, la amenazan todo el tiempo que tienen secuestrado al hermano. Ella fue a la policía hizo un seguimiento, la llevaron a Comodoro Pi, porque esto ya tomó como caso federal, y descubrieron que en realidad era un autosecuestro. El hermano, apretado por los dealers, lo que dijo es que estaba secuestrado y era él el que le pedía plata a la hermana. Entonces, ese muchacho no debería estar internado porque ya no puede más con su vida. La saluda nuestro compañero Ricardo Murcia. ¿Qué tal, doctor? Hola, Augusto. ¿qué tal, Ricardo? Bien, le hago una consulta. La ley 26657 que habla de la desmanicomialización en la Argentina y dice que no deben existir más, y en 2020 vencía los que son monovalentes. Usted explicó muy bien, monovalente que solamente salud mental, el Borde, el Moyano, digamos, como existían. Y empieza toda una nueva teoría, una nueva forma, y empiezan a existir lo que son, en su profesión, psicólogos comunitarios, y empieza todo esto. Digamos, esto se volvería a transformar para que salud mental fuera de nuevo monovalente. Obviamente que los hospitales polivalentes tienen para los que son agudos, ¿no? Estos casos que necesitan una internación temporaria, un lugar y atendido por psicólogos, psiquiatras, etcétera. Volveríamos a lo que es el manicomio con esta cuestión de la desmanicomialización de la Argentina, decir, bueno, vamos a lo comunitario, se tenía mucho en cuenta lo que eran los derechos humanos, digamos, se hizo toda una mezcla en ese momento. Y además, punto, la cuestión de la justicia. Usted dijo cuando empezó la entrevista, que para mí es fundamental, y decirlo así,
el que da el alta siempre es un médico, porque cuando uno nace le dicen que usted está vivo es un médico, cuando usted muere el que dice que dejó de ser es un médico, digamos, el que da el alta es un médico, pero también la justicia ha abusado a veces en las cárceles y los jueces mandaban internar directamente sin que un profesional dijera está para internar o no. Esto también habría que cambiarlo. Exacto. Yo quiero decir dos cosas respecto a esto y le agradezco la pregunta. Esa pregunta que parece como para jugar, que es desmanicomialización, Sí. y uno la dice en sílabas porque es difícil. La verdad que es una lógica manicomial que fue terrible durante décadas, y de lo que se trata, esa lógica lo que instaura es la internación casi eterna, dejarlo ahí, que se quede 10 años, 20, bueno. En principio yo diría que ninguna prepaga, ninguna obra social, y mucho menos el Estado, va a pagar una internación tan larga. O sea que más allá de que sea necesario, no la van a pagar. O sea que es imposible pensarlo. ¿Que va a generar una grieta? Sí, ya la generó, porque a los que pensamos en esto nos dicen que lo que queremos es solamente internar. Y yo lo que digo es, la internación es el último recurso cuando el paciente no puede adaptarse a una terapia ambulatoria, cuando no tiene conciencia de enfermedad, y debe ser lo más corta posible. ¿Por qué? Porque rápidamente tiene que pasar a un estadio intermedio, hospital de día, comunidad terapéutica, para luego reinsertarse en la sociedad. Y esos son los meses en los que va a estar evaluado por el médico, el asistente social, el psicólogo, el trabajador social, el operador en caso de adicciones, que durante 6 meses le va a hacer un seguimiento. Entonces, muy lejos de pensar que el hospital monovalente, como llama usted, o como le decimos hospitales especializados, solo se ocupan de casos graves. No, la idea es que el Borda y el Moyano tienen cardiólogo, tienen endocrinólogo, tienen cirujano. Lo que pasa es que hacen foco en la salud mental. De la misma manera que el hospital de gastroenterología tiene todas las especialidades, pero hace foco en lo gastroenterológico. Doctora, yo no soy psiquiatra y sin embargo estoy segura que voy a tener trabajo, porque nosotros vamos a seguir trabajando los psicólogos, solamente que cuando a usted se le rompe la canilla, llama al plomero, cuando se rompe el termotanque, llama al gasista. Entonces tratemos de separar las especialidades. Es imprescindible que alguien lo escuche, es imprescindible que alguien evalúe dónde vive, porque si no pasa lo que pasó con Angelito, que la mamá y su pareja lo mataron al nene de 4 años, porque nadie revisó, ninguna asistente social revisó dónde iba a vivir. Ya no digo el estado mental de la mamá, dónde iba a vivir, sin agua, sin luz, sin cloaca. Todos hacemos falta, cada uno en un lugar diferente. En un equipo de fútbol hay uno que es arquero y otro que es delantero. No es más importante uno que otro. Es diferente el rol que cumple. Doctora, le agradecemos mucho la comunicación. Esto seguramente va a comenzar a ser debatido. Tenemos entendido, no sé si comenzó la semana pasada en el Senado o va a comenzar Se presentó, sí. La semana pasada se presentó y calculamos que la próxima semana ya se empezará a debatir. Bien, con lo cual hay probabilidades de que esto se apruebe porque, digamos, convivimos con cuestiones como acaba de suceder y nosotros aquí en Comodoro lo tenemos muy presente, con el caso de este chiquito Ángel que murió por los golpes recibidos. Sí. Estamos teniendo funcionarios y legisladores cruzados por esta ideología de género que, digamos, se antepone a una observancia lo más objetiva dentro de la subjetividad de la cual somos todos parte, sobre la irrealidad en la que tienen que intervenir, ¿no? Entonces anteponen criterios ideológicos, que no está mal tener ideología, bienvenida sea, en la medida que no se convierta en una deformación de la lectura que se debe hacer sobre la realidad, ¿no? Exactamente. Y en ese marco lo que estamos teniendo son legisladores que muchas veces fuerzan situaciones con leyes que después son, digamos, impracticables o mal aplicadas, digamos, ¿no? ¿Cree que esta modificación a la ley de salud mental va a tener receptibilidad, digamos, en la Cámara Alta para ser aprobada? Si usted me pregunta si lo va a tener en la gente, sí. En el Congreso, lamentablemente, va a haber una grieta. Ajá. Porque se van a anteponer seguramente cuestiones ideológicas por el contexto en que estamos político, desgraciadamente, pero bueno, vamos a intentar, los familiares, los profesionales,
todos aquellos que tenemos que ver con esto, vamos a tratar de explicarlo de la manera más neutral posible, sin que esté atravesado por nada más que porque lo que sentimos que hemos pasado por décadas. No puede seguir así. Yo por eso agradezco tanto a los periodistas y comunicadores que se toman el trabajo de tener en agenda la salud mental. Es fundamental para que la gente, el pueblo, esté capacitado. Todos tenemos que saber de qué se trata. Muchas gracias por el contacto y a su disposición en Comodoro, ¿eh? Igualmente para ustedes. Muy amable. Adiós, Bueno, buenos días. Buenos días. Es la doctora en psicología clínica Silvia Papuchado, nueva ley de salud mental, que en realidad no es una nueva ley, es una ley vieja con modificaciones. Claro, la 26657 que en el 2010 cambió. Lo que pasa es que también en esta ley se metieron, Sergio, el tema de los derechos humanos, ¿viste? Se hizo foco en el paciente, cuando hay veces que el paciente realmente, como decía la doctora, perdió el contexto de la realidad, él no sabe, digamos, entonces... Bueno, es muy difícil. Que vos le preguntar al paciente si quería internar y iba a decir que no. Claro. Obvio. Y ahí en el 2020 vencía el plazo para eliminar todos los manicomios, ¿no? Estos gordas. Y bueno, y creo que ni de un lado ni del otro, ni de depositarios de seres humanos, ni cuestiones de gente que pueda atentar primero contra ellos mismos, ¿no? Porque, y luego contra los familiares, claro. Los familiares. Esta es la discusión, digamos, ¿no? Yo por eso se lo pregunté sobre el cierre. ¿Cree que tiene realmente probabilidades de...? Ahí es donde está el debate. Y con el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque ahí se metió el tema de que decían que no, digamos, que tenían que tener en cuenta los derechos humanos por el encierro, esto. Claro. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos del paciente? Y ¿cuáles son los derechos humanos de los que están en torno al paciente? A ver, yo no conozco gente que vive con personas enfermos psiquiátricos que son, digamos, son crónicos. Hay enfermedades psiquiátricas que no tienen... Esquizofrenia, por ejemplo. La ejemplo. esquizofrenia no tiene regreso. No se sabe la causa, en un momento aparece y, digamos, es medicada para esto, lo otro, pero, digamos, son personas que son incapaces, de una incapacidad total y permanente. Total y permanente. Y a la falta de medicación pueden tener algún brote, digamos. Pero lógico, lo dijo recién, es decir, madres y padres que han sido agredidos por sus propios hijos con quebraduras y demás, son objeto de extorsiones telefónicas para recibir dinero en beneficio propio. Bueno, ojalá el sentido común pueda más que la ideología de género. Y esta mirada tan tergiversada de la realidad que muchos legisladores, fundamentalmente del ala kirchnerista, tienen por estos tiempos, ¿no? 9:27 a.m, señora, cerramos este momento, ¿le parece? Lo hacemos junto a la gente de... Familia Barile llega al Festín de Sabores. Este año Familia Barile va a participar del Festín de Sabores. ¿Venís al Festín a barilear con nosotros? Te esperamos el fin de semana del 9 y 10 de mayo en el Predio Ferial. Si querés algo distinto, sintoniza 97.1 con Sergio Caviccioli. En Zagosa sabemos lo importante que es comenzar a construir o remodelar tu casa. Nos sentimos parte de cada proyecto y queremos que lo concretes ofreciéndote siempre lo mejor. Si estás pensando cuándo es el momento ideal para arrancar, es ahora. Anímate. Elegí hacerlo. En Zagosa te acompañamos. Estación de servicio Acción Zona Cero. El mejor combustible diésel grado 3 es Acción X10. Rivadavia, esquina Güemes. WhatsApp 2975 13 18 51. Hay algo que empieza a prenderse en Comodoro. Se prenden sabores, se prenden encuentros, se prenden oportunidades. Festín de Sabores. Este 9 y 10 de mayo llega la 5ª edición del evento gastronómico más importante de la Patagonia. Viví los 4 elementos en un recorrido de sabores y aromas de la región. ¿Y vos, te prendés? 9 y 10 de mayo en el Predio Ferial. Entrada libre y gratuita. Organiza Comodoro Turismo. Municipalidad de Comodoro Rivadavia. ¿Tenés un Renault o Volkswagen? Entonces ya sabés dónde ir. GS Representaciones, tu aliado en repuestos y accesorios. Calidad, confianza y todo lo que tu vehículo necesita en un solo lugar.